La niebla cubría la carretera como un manto opaco, envolviendo todo en un silencio inquietante. Era medianoche, y Marcos conducía por una ruta secundaria que cortaba a través del bosque. Las luces de su coche apenas lograban penetrar la bruma, y la luna llena era poco más que un resplandor borroso en el cielo. Marcos regresaba de una reunión de trabajo en un pueblo vecino, y aunque su jefe le había advertido que evitara esa carretera, decidió tomarla para ahorrar tiempo. Era un atajo, pero también un lugar famoso por sus leyendas. La Ruta del Silencio, como la llamaban los lugareños, tenía una reputación que asustaba incluso a los más escépticos. Historias de viajeros que nunca regresaron, de extrañas figuras que aparecían en el camino, de voces que llamaban desde Mondesint, el bosque. Marcos, sin embargo, no creía en esas cosas. Para él, no eran más que cuentos para asustar a los turistas. El motor rugía suavemente mientras avanzaba por la ruta. De repente, las luces delanteras iluminaron algo que le hizo pisar el freno con fuerza. Una mujer estaba parada en medio del camino, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba en el aire como si tuviera vida propia. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultándolo por completo. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a respirar hondo y abrir la ventanilla. «Señorita, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó, tratando de sonar calmado. La mujer no respondió. Ni siquiera se movió. Solo permanecía ahí, como una estatua congelada en el tiempo. Marcos dudó por un instante, pero finalmente decidió salir del coche. Tal vez estaba en shock o necesitaba ayuda, urgente. Se bajó con cautela, encendiendo la linterna de su teléfono mientras avanzaba hacia ella. «No se preocupe, estoy aquí para ayudarla», dijo con voz firme pero amable. Al acercarse notó que el aire se volvía más frío, casi helado. Su respiración formaba nubes de vapor que no deberían estar ahí en una noche de verano. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, la mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran 2 pozos negros, infinitos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Marcos sintió que sus piernas se volvían de plomo, incapaces de moverse. Entonces la mujer abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. En su lugar, un horrible gruñido resonó en el aire, como el crujido de ramas quebrándose. Marcos retrocedió, tambaleándose, mientras la figura avanzaba hacia él con movimientos espasmódicos, casi como si flotara. El teléfono se le cayó de las manos y la linterna iluminó brevemente el rostro de la mujer. Estaba vacío, sin rasgos humanos, solo un agujero oscuro y sin fondo. En pánico, corrió de vuelta al coche. Cerró las puertas de golpe y trató de arrancar, pero el motor no respondía. La figura ya estaba frente al parabrisas, golpeándolo con una fuerza sobrenatural. Marcos gritó, apretando los ojos con fuerza, mientras rezaba porque todo fuera una pesadilla. De repente, el golpeo cesó. Abrió los ojos con cautela. La mujer había desaparecido. La carretera estaba vacía. Sin pensarlo 2 veces, giró la llave y el motor rugió al primer intento. Aceleró sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la certeza de que nunca volvería a tomar ese atajo. Sin embargo, mientras conducía, el retrovisor captó algo que hizo que su piel se helara de nuevo. La figura estaba en el asiento trasero, inclinándose lentamente hacia él. Marcos soltó un grito desgarrador y casi perdió el control del volante. Giró bruscamente, pero la figura en el asiento trasero no se movió. Solo lo observaba con esos ojos vacíos que parecían devorar su alma. Intentó no mirar, enfocándose en la carretera, pero su visión periférica captaba cómo la sombra se inclinaba cada vez más hacia él. «Déjame en paz», gritó con desesperación mientras aceleraba. Su voz apenas era un susurro entre el rugido del motor y su respiración entrecortada. Sentía que el tiempo se ralentizaba, que la carretera se extendía infinitamente, atrapándolo en una pesadilla sin fin. De repente, una curva cerrada apareció frente a él. Giró el volante con todas sus fuerzas, pero los neumáticos chirriaron, y el coche derrapó saliendo de la carretera. El impacto contra un árbol fue brutal. El sonido del metal retorciéndose y el vidrio estallando llenaron el aire antes de que todo quedara en un inquietante silencio. Cuando Marcos recuperó la conciencia, todo estaba oscuro. El coche estaba destrozado y un dolor punzante le atravesaba el pecho. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba atrapado entre los restos del vehículo. La figura ya no estaba en el asiento trasero. Por un momento pensó que tal vez había escapado. Un susurro helado llegó a su oído, tan cerca que pudo sentir un aliento gélido en su cuello. «Nunca debiste tomar este camino». El terror lo paralizó. Giró la cabeza con esfuerzo y ahí estaba,
La mujer, o lo que fuera esa cosa, estaba inclinada sobre él, su rostro vacío a centímetros del suyo. Marcos cerró los ojos esperando lo inevitable, pero en lugar de un ataque, sintió como el frío comenzaba a invadir su cuerpo. Su respiración se hizo pesada, y poco a poco, la oscuridad lo envolvió por completo. Días después, los lugareños encontraron el coche de Marcos. Estaba completamente vacío. No había rastro de él, ni del cuerpo, ni de ninguna otra presencia. Solo las marcas de neumáticos en la carretera y los vidrios rotos contaban la historia de lo que había sucedido. Los ancianos del pueblo, al escuchar la noticia, murmuraron entre ellos con tono sombrío: otro más que la ruta del silencio se lleva. Nunca aprenden. La carretera 34 era conocida por su desolación. Atravesaba kilómetros de paisaje árido, un lugar donde el viento arrastraba polvo y las noches eran tan oscuras que parecía que el mundo se apagaba. Pocos se aventuraban por ahí, especialmente después de la medianoche, cuando las leyendas cobraban vida. Clara y Diego habían tomado esa ruta por una apuesta. Eran escépticos, amantes de los desafíos y adictos a lo sobrenatural. Habían escuchado sobre la carretera de boca de un anciano en una gasolinera. Les advirtió que la 34 no era un lugar común. Según él, los que conducían por allí después de medianoche escuchaban cosas, veían cosas y algunos nunca regresaban. El reloj marcaba las 12:10 cuando el coche de Diego cruzó el cartel oxidado que anunciaba el inicio de la carretera. Clara encendió su grabadora, lista para documentar cualquier cosa extraña. ¿Crees que veremos algo?, preguntó, intentando sonar relajada, pero su voz traicionó una pizca de nerviosismo. Diego sonrió mientras ajustaba el retrovisor. Tal vez, o tal vez solo sea un camino aburrido, pero al menos tendremos una buena historia que contar. El silencio envolvía el coche, roto solo por el ronroneo del motor y el crujido ocasional de los neumáticos sobre el asfalto agrietado. La carretera parecía interminable, una línea recta que se perdía en la oscuridad. Las luces delanteras iluminaban apenas unos metros adelante, revelando un paisaje monótono y vacío. A los pocos minutos, Clara notó algo extraño. Las sombras a los lados de la carretera parecían moverse, como si algo estuviera acechando en 1900 la oscuridad. No dijo nada al principio, pensando que era solo su imaginación. Pero entonces escuchó un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando a la distancia. ¿Oíste eso?, preguntó, apagando la grabadora para escuchar mejor. Diego negó con la cabeza. ¿Oír qué? El único ruido aquí es el viento. Clara frunció el ceño, pero no insistió. Tal vez estaba demasiado nerviosa. Sin embargo, minutos después el susurro volvió, más claro esta vez. No era el viento. Era una voz, baja y constante, repitiendo algo que no podía entender. Diego miró a Clara de reojo. «Estás pálida. ¿Seguro que estás bien?» Antes de que pudiera responder, algo cruzó la carretera frente al coche. Era rápido, apenas una sombra, pero lo suficiente para que Diego pisara los frenos. El coche se detuvo bruscamente, y ambos miraron hacia adelante buscando lo que fuera que había pasado. «¿Viste eso?», murmuró Clara, señalando con el dedo tembloroso hacia la oscuridad. Diego asintió lentamente. «Era algo. No estoy seguro de qué». Salió del coche con una linterna a pesar de las protestas de Clara. Iluminó el camino y los alrededores, pero no encontró nada. Sin embargo, cuando regresó al coche notó algo que no había visto antes. Había huellas en el polvo del asfalto, pero no eran huellas humanas ni de animal. Parecían manos largas y desproporcionadas, como si alguien o algo hubiera gateado por allí. «Esto es una locura», dijo Diego mientras subía al coche. Clara no respondió. Su atención estaba fija en el espejo retrovisor, donde juraba haber visto algo moverse. Diego encendió el motor y aceleró, pero la sensación de ser observados no los abandonaba. Clara miró hacia atrás varias veces, esperando encontrar un par de ojos brillando en la oscuridad. Cada kilómetro recorrido parecía más pesado, como si la carretera los estuviera atrapando. Entonces el susurro regresó, pero esta vez no estaba afuera, estaba dentro del coche. Clara y Diego se miraron, sus respiraciones entrecortadas llenando el aire denso del vehículo. El susurro era más claro ahora, como una conversación que no podían entender. La voz era aguda, casi infantil, y parecía provenir del asiento trasero. Diego, con manos temblorosas, encendió la luz interior del coche. No había nada ni nadie. El asiento trasero estaba vacío, pero Clara no estaba convencida. Podía sentir una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándolos. «Apaga la luz», susurró ella. Su voz era un hilo cargado de miedo.
No sé por qué, pero creo que eso lo enfurece. Diego obedeció apagando la luz mientras un sudor frío le recorría la frente. El susurro continuaba volviéndose más insistente, más cercano. Entonces algo frío rozó la nuca de Clara. Dio un respingo y gritó, mirando frenéticamente a su alrededor. Pero no había nada. Esto no es normal. Tenemos que salir de aquí, dijo Diego, pisando el acelerador con fuerza. El coche rugió mientras aumentaba la velocidad. Sin embargo, la carretera parecía no tener fin. Los mismos árboles secos y sombras difusas pasaban una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un bucle interminable. De repente el coche comenzó a perder potencia. Diego miró el tablero, desesperado. El tanque estaba lleno, pero el motor fallaba, como si algo invisible estuviera deteniendo el vehículo. Finalmente, el coche se detuvo por completo en medio de la carretera. El silencio cayó sobre ellos como una losa, roto solo por el sonido de sus propios corazones latiendo con fuerza. Clara encendió la grabadora de nuevo, esperando captar algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero lo único que se escuchaba era un profundo y aterrador suspiro. Antes de que pudieran reaccionar, el coche comenzó a temblar. Las ventanas se empañaron y una mano delgada y alargada se marcó en el cristal junto a Diego. Luego otra y otra hasta que todo el coche estuvo cubierto de esas manos imposibles. Diego intentó abrir la puerta pero estaba trabada. «Clara», gritó, golpeando la suya sin éxito. Las manos seguían presionando contra las ventanas y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor, lleno de rabia y dolor. En un último acto de desesperación, Diego golpeó el claxon, el sonido resonando en la oscuridad. Fue entonces cuando todo se detuvo. Las manos desaparecieron, el grito cesó y el coche volvió a arrancar como si nada hubiera pasado. Diego y Clara no dijeron una palabra mientras se alejaban. Cuando finalmente llegaron al final de la carretera, Clara apagó la grabadora y las guardó en su mochila. Nunca hablaron de lo que había ocurrido esa noche, pero ambos sabían que jamás volverían a tomar la carretera 34. Un mes después, Clara decidió escuchar la grabación. Al principio solo se oía el susurro, pero al final, justo antes de apagar la grabadora, una voz clara y siniestra susurró: «Volveremos por ustedes».